Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Padre eterno, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible, Señor, que el Santo Espíritu deposite en nosotros su verdad bendita. En sus manos santas nos entregamos. Señor, háblenos, querido Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Continuaremos tratando de mostrar en el Apocalipsis lo que se define como el método. Y al leer el libro de Apocalipsis hemos visto que todo está centrado en la Biblia, todo está centrado en la palabra de Dios. Estamos haciendo énfasis en el versículo 2 del capítulo 1 y esa frase, hemos dicho, se repite una y otra vez en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 9, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos repetido esto varias veces. Cuando analizamos el contenido de la frase la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, mostramos en el tema anterior que se refiere a toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De modo que en el Apocalipsis se encuentran presentes, convergen todos los libros de la Biblia. Hay más de 300 alusiones al Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Apocalipsis necesitamos unirlo, necesitamos presentarlo, necesitamos colocarlo al lado de todo el contenido bíblico. Decíamos también que el Apocalipsis es parte de lo que se conoce como la literatura apocalíptica, y esto tiene que ver con la revelación que Dios hace de las cosas que los hombres no saben y que los hombres no entienden. Dios revela el futuro, Dios dice las cosas que van a suceder. Vimos también que en el Antiguo Testamento está presente la apocalíptica bíblica, en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Joel, en el libro de Zacarías, etc. Y también en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hicimos una pregunta interesante. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro tiempo? ¿Y por qué es tan importante? Fuimos al libro de Apocalipsis capítulo 6 y leímos los versículos 12 hasta el versículo 17. Y descubrimos que en el sexto sello el Señor anuncia acontecimientos como el terremoto de Lisboa, el día oscuro, la lluvia de estrella, aquella luna que salió roja como sangre, y también presenta la manifestación en la segunda venida de Cristo, donde el cielo se enrolla como un pergamino. Eso no ha ocurrido. Después de esto presenta un cuadro donde los reyes, los capitanes, los ricos, los poderosos, al ver al Padre venir en su trono y al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, gritan y dicen a las cuevas y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su tiempo ha llegado. Y entonces presenta en el versículo 17 la pregunta:
que cuando Dios manifieste el día de su ira, ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira del Señor? Nos interesa la frase el día de la ira y preguntamos, ¿qué es lo que produce, qué es lo que provoca, qué es lo que hace que venga el día de la ira de Dios? Decíamos también que el día de la ira de Dios y la segunda venida es el mismo evento. Por tal razón, comenzamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, a buscar la respuesta de esa pregunta. Preguntamos, ¿qué es lo que produce la ira de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron para que se produjera la ira de Dios? ¿Qué es lo que hace que se manifieste la ira de Dios? Definíamos la ira de Dios como el esfuerzo que Dios hace para mantener la armonía, el gozo, la felicidad en toda la creación. La ira de Dios se manifiesta cuando algo intenta dañar a sus hijos, cuando algo intenta provocar una vida miserable en los hijos de Dios. Cuando el pecado entró, encendió la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte para siempre, la muerte segunda. El mismo Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Por tal razón, Dios mismo fue objeto de su propia ira. El Dios Hijo se sometió al Dios Padre. Se hizo hombre para morir en nuestro lugar y pagar el precio del pecado. Por eso hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la clemencia de Dios, hablamos de la bondad de Dios. Dios anuncia su nombre y dice que Él es misericordioso, que Él es clemente, que es piadoso, que es tardo para la ira. Se tarda, pero llega. Los antediluvianos lo experimentaron. En la época de Noé, el mal llegó tan malo, tan terrible, que todas las intenciones, todos los designios del corazón de los hombres de continuo al mal, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y Dios esperó aún 120 años más. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. A pesar de que ya estaban dañados, a pesar de que todos se habían descaminado, a pesar de que estaban en contra de Dios, Dios se esperó un poco más, esperó 120 años más. Sin embargo, cuando estos 120 años terminaron, el diluvio vino y arrasó a todos. Dios es tardo para la ira, pero la ira viene. El día de la ira de Jehová tiene que ver con lo que los seres humanos han hecho y está en contra de Dios. Allí nos quedamos. ¿Qué es lo que produce o provoca la ira de Dios? Isaías capítulo 24, versículo 5. Vamos rapidito. Recuerde que hemos estado trabajando con la palabra Torah, la palabra que significa las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios. La palabra Torah tiene que ver con lo que Dios explica, lo que Dios da, lo que Dios quiere, lo que Dios presenta, el anhelo de Dios, las aspiraciones de Dios, las instrucciones de Dios. Isaías capítulo 24, versículo 5, nos presenta qué es lo que produce la ira de Dios. Dice el versículo número 5, Isaías capítulo 24, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué dice ahora la Biblia? Porque traspasaron las leyes, falsearon ¿qué cosa? El derecho. ¿Y qué más? Quebrantaron el pacto sempiterno. Tres cosas. ¿Cuál es la primera? Dice, traspasaron ¿qué cosa? Las leyes. La palabra leyes que aparece ahí es la palabra Torah. Traspasaron, quebrantaron, rompieron, no tomaron en cuenta, violaron, quebrantaron las enseñanzas de Dios, los principios de Dios. La gente piensa que cuando hace lo que quiere, se sale con la suya. Lo que la gente no sabe es que cuando actúa en contra de los principios de Dios, el mal tiene en sí mismo un germen autodestructivo. Caminar en contra de los principios de Dios lleva a la gente a morir antes de tiempo. Lleva a la gente a desquiciarse física, mental, social, emocional, espiritualmente, en cualquier ámbito. Caminar en contra de las enseñanzas de Dios
de los principios de Dios, de las instrucciones de Dios, de las direcciones de Dios, te mata. Poco a poco, pero te mata. Y es justamente lo que produce la ira de Dios. Por tal razón, necesitamos ver cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que hace Dios con la manifestación del día de la ira? ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente quebranta los principios de Dios, las enseñanzas de Dios? El mundo que vivimos hoy está lleno de muchos problemas, pero cuando usted busca la razón, la primera razón es que los hombres y las mujeres se apartaron de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Si usted tira algo para arriba, ¿qué pasa con eso que usted tira para arriba? Porque ¿qué incide sobre ese objeto? La fuerza de la gravedad. Si usted está en un edificio de 20 pisos y usted se tira del techo para abajo, ¿qué le va a pasar cuando llegue abajo? Algo va a pasar, ¿no? Y usted me va a decir, no, porque yo tenía un paracaídas. Lo felicito, que anda siempre con su paracaídas, pero si usted no tiene paracaídas lo van a parar, pero ya usted sabe que esa caída lo va a desbaratar, ¿o no? Entonces Dios tiene enseñanzas, Dios tiene instrucciones y son claras y específicas. Ahora, veamos rapidito qué pasa con esa gente cuando se manifiesta el día de la ira de Dios. Vamos al libro de Isaías capítulo 24, leamos los versículos 1 al 6. Mire lo que dice. Dice el versículo 1: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Y qué más? Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Y qué dice ahora? Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, ¿qué dice ahora? Al que vende, como al que presta, ¿qué más? Al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Lo que está diciendo Isaías es, la desgracia viene sobre todo el mundo. Todos los que quebrantaron tienen una cita con esta situación. Mira lo que sigue diciendo. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted no se da cuenta que la tierra está enferma? A ver, ¿se da cuenta o no se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Más enfermedades. En estos días hay un par de volcanes que se han hecho dueños de las noticias hoy día. El volcán de Guatemala y el volcán de Hawái. Y la gente está preguntando si ahora. Y bueno, a mí no me gusta ser anunciador de cosas malas. Solo usted tiene que ver la noticia para ver que el mundo está enfermo. ¿Está enfermo o no está enfermo el mundo? A ver, ¿sí o no? Sigue diciendo ahora. ¿Y por qué estas cosas están ocurriendo? Dice el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron, ¿qué cosa? Las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores, ¿qué cosa dice? Fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pregunto, ¿están cometiendo esas faltas los seres humanos, sí o no? Sí, las consecuencias ya las estamos viendo, pero en la manifestación del día de la ira de Dios, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces todo lo malo será completamente arrasado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios ha sido clemente y misericordioso. Hay un libro en la Biblia que se llama Primera de Pedro y otro se llama Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Ha sido paciente Dios o no ha sido paciente? ¿Sí o no? Antes que venga el día de la ira de Jehová, hay tiempo y oportunidad de salvarse. Pero cuando Cristo venga, se acabó el relajo.
Es interesante entender esto para comprender que el único refugio seguro es Dios. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 4, dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. ¿Quién es ese muro que nos protege? Dios. ¿Quién es nuestro seguro refugio? Dios. El único lugar seguro es Dios. Ahora volvamos al capítulo 24. Mire usted cómo repite la frase en aquel día, en el capítulo 24, en el 25 y en el 26 y en el 27. 7 veces se repite la frase en aquel día. ¿Cuál es el interés de la Biblia? ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Cuál es el empeño de Dios? Escuche, por favor. Dios está interesado en que usted comprenda, que usted entienda que Él quiere salvarle a usted y a su familia. No solo tomándolo de la tierra y llevándolo al cielo, sino cuidándolo y protegiéndolo aquí en la tierra. Dios quiere que usted tenga esperanza y tenga consolación. Dios conoce y sabe todas las cosas y conoce y sabe todos los problemas, pero Él es más grande que todos los problemas. Pero usted necesita estudiar la Biblia, recibir la Biblia, comprender la Biblia, entender la Biblia, para que entonces la Biblia produzca en usted la fe necesaria para apoyarse en Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted no estudia la Biblia, si usted no recibe la Biblia, si usted no comprende la Biblia, entonces no tiene la fe de la Biblia. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Qué estamos explicando? La Biblia. ¿Quién está explicando la Biblia? La Biblia. Porque la Biblia se explica a ella misma. Usted no tiene que ayudar a la Biblia. A la gente hay que mostrarle lo que Dios dice, lo que Dios quiere decir y enseñarle lo que Dios quiere decir. ¿Con quién comenzamos? Con Dios. ¿Con quién seguimos? Con Dios. ¿Con quién terminamos? Con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? Ok, mire qué cosa linda. Capítulo 24. Vamos al libro de Isaías. Mire qué cosa linda. En el versículo número 19, ¿qué dice la Biblia? En aquel día dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente, ¿qué dice? Desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra, ¿cómo? Conmovida. Y ahora dice el versículo 21, acontecerá en aquel día, ¿qué cosa? Que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de ¿cuánto tiempo? De muchos días. ¿Habla de aquel día, sí o no? ¿Qué es lo que traerá como consecuencia el día de la ira de Jehová? ¿Qué es lo que traerá como consecuencia y resultado final la segunda venida de Jesucristo? Recuerda el versículo 5. ¿Qué quebrantaron? Las leyes de Dios. ¿Qué falsearon? El derecho. ¿Qué rompieron? El pacto sempiterno. En otras palabras, no quisieron vivir como Dios estableció. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios en el principio, ¿cómo creó Dios las cosas? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno en gran manera. ¿Cómo era? Y cuando los hombres pecaron, ¿cómo se puso la cosa? Dice el versículo 5 del capítulo 6, y vio Dios que los designios del pensamiento del corazón de los hombres eran continuamente, ¿qué cosa? Al mal. Se ha puesto la cosa mala en gran manera. Sin embargo, aunque los hombres han dañado las cosas, Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Solución, Dios. Garantía, el Espíritu Santo. Capítulo 25.
Veamos rapidito esto de aquel día. Aquí hay unos versículos que vamos a leer que la gente siempre cree que están en el Nuevo Testamento y en realidad están en el Antiguo Testamento. ¿Están listos? Y los repetimos de memoria, lo anunciamos de memoria y mucha gente lo anda buscando en el Nuevo Testamento y nunca lo encuentra. ¿Podemos leer ahora la Biblia? Mire qué cosa linda, oiga qué cosa linda. Dice el versículo número 8, capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Cuándo ocurrirá eso? En aquel día, en la segunda venida, cuando Cristo venga. Destruirá la muerte para siempre. ¿Y qué dice ahora? Y enjugará Jehová el Señor, ¿qué cosa? Toda lágrima de todos los rostros. ¿Y qué dice ahora? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9, ¿qué dice ahora? Y se dirá en aquel día, ¿qué cosa? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Esa es la segunda venida que Isaías está anunciando. Aquel día de la ira de Jehová, cuando vendrá a poner en orden todas las cosas. Recuerde, hemos dicho que la ira de Dios se manifiesta para poner en orden todo lo que Él ha hecho, para quitar del medio todo lo que daña a sus hijos. No importa lo que sea que te haga daño, y enciende la ira de Dios. Cristo dijo, ay de aquel que haga daño a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera, dice Cristo, que le aten una piedra de molino al cuello y lo tiren en el fondo del mar. Mira, como decía mi mamá, más vale que te muera, decía mi mamá, si te mete con uno de tus hijos míos. Más vale que te muera, cosa linda, mamá. ¿Qué dice Dios? Más vale que te muera si me daña uno de estos negritos que son mis hijos. Digo negrito porque yo soy negrito, así que usted blanquito. Bueno, diga usted blanquito, pero yo soy negrito. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo estaba en Egipto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Los egipcios esclavizaron al pueblo o no los esclavizaron? ¿Vino Jehová con Moisés o no vino? ¿Arregló todos los egipcios? ¿Lo arregló o no lo arregló? Y al final, ¿qué hizo con el ejército de Faraón en el Mar Rojo? Todo el que daña a un hijo o una hija de Dios, se lo lleva el diablo. Ay del que le haga daño a nuestro pequeñito. Dice, es como si le tocaran la niña de sus ojos. Ahora la pregunta ¿es usted un pequeñín del Señor? ¿Tiene usted su nombre en el libro de la vida? ¿Está usted reconciliado con Dios? ¿Es usted propiedad de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios o una hija de Dios? No me vengan con el cuento que no, yo soy una hija de Dios y te está llevando el demonio. Ten cuidado, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Dios es responsable de sus hijos, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Dios no tiene hijo huérfano, Él es un papá responsable. Ay, le tengo buenas noticias, Dios no tiene crisis. La crisis la producen los hombres. Dios es clemente y misericordioso. Aunque metemos la pata, como decimos por acá, aunque cometemos errores, Dios no nos abandona. Nos trata con su misericordia, pero pagamos la consecuencia o no pagamos la consecuencia. A ver, ¿la pagamos o no la pagamos? ¿Sí o no? Por tal razón, Dios es fiel. Hay un himno que dice, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento, ¿qué cosa? En aquel día, me gusta la frase, en aquel día. Isaías capítulo 26, versículo 1, mire qué cosa linda, ¿qué dice el versículo 1? Recuerde, no se me vayan de donde estamos. Estamos estudiando, estamos enfocados en una palabra, la palabra es Torah, que significa las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, significa las verdades de Dios, lo que Dios enseña. Estamos diciendo que en el libro de Apocalipsis aparece toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la frase la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estudiamos ya, que se repite en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 19, 10, Apocalipsis 24. La frase se repite una y otra vez. Está diciendo que en Apocalipsis tiene que ver con toda la Biblia.
La palabra de Dios, el Antiguo Testamento. El testimonio de Jesucristo, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento testifica acerca de Jesús, pero el Antiguo Testamento anunciaba todo lo que tenía que ver con Jesús. Ya leímos San Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando Cristo dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo pregunto, ¿existía el Nuevo Testamento cuando Cristo vino? No. ¿Existía el Antiguo Testamento cuando estaba Cristo? Sí. ¿Existía el Antiguo Testamento cuando estaba Pedro? Sí. Cuando estaba Pablo, Juan el Bautista y todos los predicadores en la época de Jesús. El Nuevo Testamento viene después para darnos testimonio acerca de Jesús. ¿De quién hablan los 4 evangelios? De Jesús. ¿En qué se centra la teología del apóstol Pablo, que escribió 14 libros? En una sola frase. La frase es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí todas son hechas. Todo Pablo lo centra en una sola frase, en to Christos, en Cristo. Toda la escritura de Pablo está centrada en Cristo. Hay un pensamiento hermoso en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que estamos enfocados en la Biblia y estamos mirando que la frase el día de la ira de Dios y la segunda venida es la misma cosa. Así que usted tiene que prepararse para el día de la ira de Dios. Tiene que estar preparado para la segunda venida de Cristo. Pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? ¿Hay consolación o no hay consolación? ¿Se ha comprometido Dios a cuidarnos y protegernos, sí o no? ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo morará. ¿Le gustaría vivir bajo la sombra del Omnipotente? Levante la mano conmigo entonces. Alabado sea Dios. Recuerde que todo es por la gracia de Dios. Ni usted lo merece ni yo tampoco. ¿Todo es por qué cosa? Oiga, si usted ha pensado que usted es muy malo, muy pecador, que usted no lo merece, le felicito. Ese es el primer buen paso. Cuando uno reconoce que es pecador, hay esperanza. Cuando uno reconoce que no lo merece, hay esperanza. Cuando uno sabe que no puede, hay esperanza. Pero cuando uno cree que sí puede, entonces se mete en problemas. El Señor Jesús dijo, sin mí, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando eso ocurre, entonces, Filipenses 4:13, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Esto es lindo o no es lindo? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted salga por esa puerta, tiene que salir con esperanza. Dios lo ha dado todo por usted. Lo ha hecho todo para usted. ¿Por qué esta falta de esperanza? Esta desesperanza. ¿Por qué esta vida cristiana tan pobre y tan barata? ¿Por qué todos estos cristianos con la cara tan larga? ¿Qué relajo es este? ¿Qué pasó? Oiga, pero qué relajo, ¿eh? ¿No han visto ustedes muchísimos cristianos como que el mundo se acabó? Esto apenas comienza, compadre. Y ahora que la cosa se va a poner buena. Cuando la cosa se pone más difícil es cuando Dios manifiesta más su poder. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Lo sacó de Egipto o no lo sacó de Egipto? Compadre, cuando estaban llegando al Mar Rojo, ¿quién venía atrás? ¿El ejército de quién? ¿Qué tenían al frente? El mar. ¿Qué tenían detrás? El ejército. ¿Qué tenían a los lados? Montañas. ¿Para dónde tenían que correr? Para el mar. Para allá fue que dijo Jehová. Me gusta cuando Moisés le dice al Señor, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Dile al pueblo, cosa linda, mamá, que marchen. ¿Pero para dónde? Es cosa linda, mamá. Bueno, mira, mi negro Moisés, es de aquel lado que está el negocio por donde yo lo llevo. Que se metan al agua. Imagínate todos estos animales y todos estos niñitos y todo el mundo dice que nadando en el mar. Oh, entonces Dios le mandó un transatlántico para llevárselo en el cielo. No. Dile que se metan al agua. ¿Se metieron o no se metieron al agua? ¿Se metieron o no se metieron? ¿Y la pobre agua qué hizo? El dueño es el dueño, compadre. Y cosa linda, mamá. Oiga, espérese. ¿Y el ejército se metió o no se metió? Oiga, espere, ¿sabe lo que pasó? Que el ejército de Faraón lo estaba alcanzando.
Y entonces delante iba el ángel en una columna de nube en el día para taparlo del sol y de fuego en la noche para calentarlos. Y cuando el ejército se vino de Faraón, la nube vino y se pasó y se puso atrás, entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. Y era luz para este lado y oscuridad para aquel lado. Qué cosa linda, mamá. ¿Es real la Biblia? ¿Es real o no es real? Y dice que toda la noche estuvo ahí cuidando al pueblo y dándole luz y oscuridad aquello de allá atrás. Y cuando los tipos se metieron al mar, aceleraron el paso del pueblo de Dios. Y entonces, como que aquellos seguían de necio, el Señor parece que le dijo a unos ángeles: quítenle la rueda a los carros. Cosa linda, mamá. Y empezaron a quitarle la rueda y entonces se armó el relajo allí que qué pasó aquí, y aquello avanzando. Y después que ya iban saliendo, le dice Dios: extiende la vara. Y ese ejército tú jamás lo volverás a ver. ¿Los arregló o no los arregló? Sí. ¿Los arregló o no los arregló? Sí. Entonces, ¿de qué usted se preocupa? Si alguien le viene con problemas, vaya, arrodíllese, hable con Jehová. Pídale que Dios lo perdone, que le ayude, que Dios le prospere eso que le quieren hacer mal a usted. Y si insisten en hacerle mal, siga orando por esa gente. Y si insisten en hacerle mal, siga orando por esa gente. Y si insisten en hacer mal, dígale: Señor, arréglelo. Y ya se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿cómo es que relajo este? Dice la Biblia que la vara de la impiedad no posará para siempre sobre los hijos de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Me gusta que Jesucristo dice: amad a vuestros enemigos. Cosa linda, mamá. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid, no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces, ore por la gente que le quiera hacer daño y vuelva y ore por la gente que le quiera hacer daño y siga orando por la gente que le quiera hacer daño. Pero si un día se le calienta la sangre, dígale: Señor, arréglelo. Y el Señor sabe que lo vamos a arreglar. O lo arregla cambiándole la vida, o lo arregla arreglándolo y se acabó el problema. O sea, ese no es su problema. El que le ataca a usted, el que le daña a usted, está dañando al Hijo de Jehová. Le está dañando a un hijo del Señor. Que pelee el Señor, ¿o no? Deje de estar chismeando. No se defienda, querido. Deje que Dios le defienda. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? No sé ustedes, pero a mí estos 39 años caminando con Dios han sido una gozadera maravillosa. Claro, he visto alguna gente que se han muerto por estar de necio, queriéndome hacer daño, y otro quién sabe lo que le ha pasado, pero bueno. Y otros cambiaron. Y todo el que me quiera hacer daño, yo voy y le digo: Señor, que mira, bendígale, cuídele, protégale, ayúdele, Señor. Insiste: Señor, cuídele, bendígale, protégale, ayúdele. Insiste: Señor, cuídele, Señor, bueno, yo te sé lo que hay que hacer con este, que no cambia. Los antediluvianos, ¿los arregló o no los arregló? ¿Sí o no? Sodoma y Gomorra, ¿los arregló o no arregló? Bueno, pues yo no le voy a hacer daño a nadie, pero Señor, ya usted sabe. El día de la ira de Jehová, ¿viene a arreglar a la gente mala o no viene eso? Capítulo número 26, dice el versículo 1. En aquel día, ¿qué cosa? Cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Qué cosa? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios. ¿Por qué cosa dice? Muros y antemuros. ¿Viene Jesús o no viene? Sí. Me gusta que dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo. Y me gusta porque él dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante: os digo este misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos en un abrir y cerrar, a la final, porque esto corruptible tiene que ser vestido y esto mortal tiene que ser vestido. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Será hermoso ese día? Ese maravilloso día, y yo espero volver a ver a mi mamá. Y eso me da esperanza. Una señora escribió una carta y me la leyeron en una ciudad de España que se llama Vigo. La señora vivía en Francia. Tenía 2 hijas y vinieron a Vigo para conocernos. Me dijeron: pastor, mi mamá recientemente falleció y siempre tuvo el anhelo de conocerlo. A través de la predicación conoció el Evangelio, mirando los sermones que hay de usted en la internet. Y él nos dijo: díganle al pastor
que si no lo puedo conocer en la tierra, espero verlo cuando Cristo venga en la patria celestial. Un reguero de gente hemos hecho una cita de verlo en la patria celestial. Cosa linda. Aquí hay un hospital, bueno, una clínica que se llama Coromina, no sé si existe todavía. Una vez ahí un tipo se estaba muriendo, se le dañaron los riñones y los médicos le dijeron que había que hacerle un trasplante de riñón y nunca apareció un riñón. Así que el tipo ya ese domingo se estaba muriendo. Ese fin de semana había un retiro de pastores en Gaspar Hernández y a mí me había tocado dar un seminario en San Cristóbal. Así que ese domingo yo llego a mi casa cansado, de San Cristóbal hasta aquí la cosa, y en la carretera como era antes, que no te relajas ahora de aquella había que, ¿tú te acuerdas que eran 2 carrilitos nada más? Llego a la casa, ay, qué felicidad, llego a la casa, veo a los chiquitines que estaban ahí y digo, ahora me doy un baño, como algo y me acuesto a dormir, compadre. Cuando me doy el baño, como algo, digo, ahora a dormir. Suena el teléfono y yo de tonto vengo a agarrar el teléfono y lo levanto y me dice la voz que está del otro lado, pastor, ¿es usted? Digo, sí, claro. Ay, qué bueno que lo agarré. Digo, ya, sí. Digo, sí, ¿qué pasó? Dice, todos los pastores están en Gaspar Hernández en un seminario y hay un hombre que se está muriendo en las Corominas y dice que solo quiere hablar con un pastor de la iglesia adventista. Me río y le digo, oye, ¿y no hay ningún otro pastor por ahí adventista? Dice, no. Todos están para allá. Usted es el único que está aquí en la ciudad. Empezó a reírme. Digo, ¿cómo no? ¿Qué habitación está? En cuidado intensivo. ¿Cómo se llama? Qué sé yo, qué Almonte. Está bien, yo voy para allá. Y empiezo, suelto el teléfono y voy al cuarto a cambiar, a vestirme. Y riendo, me dice mi esposa, ¿qué pasó? Digo, tengo que ir a un recreo para bajar la comida. Voy a dar una caminadita para que me baje la comida. Y empieza a reírse, dice, y tú vas a caminar en una clínica. Y digo, sí, mi negra. Mire, cuando usted le sirve a Dios, ¿tiene que hacerlo con alegría o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Sea feliz. Sí, Dios puso ese infeliz en el camino. Aquí no, la acción no es mala palabra, infeliz. Sí, hay algunos países que si usted dice es infeliz, es una ofensa muy grande. Aquí no es una ofensa grande, ¿verdad que no? Bueno, si en el país suyo es una ofensa grande, perdone, pero esa es la palabra que yo estoy usando. Así, le dije, este infeliz lo puse en mi camino, hay que ayudarlo. Llego al hospital, llego a la clínica. Cuidado intensivo. En aquel tiempo, no sé si ahora es igual, en el pasillo habían unos asientos. Y cuando yo voy llegando, veo una señora con unos muchachos, una peleadera que tenían. No, que la finca tal es mía. No, que la que sé yo que es mía. No, que... Uy, andaban peleándose ahí un reguero de cosas. Bueno. No, que el dinero del banco. Y decía la señora, ustedes pueden repartirse lo que les dé la gana, pero la última palabra la tengo yo. Repártanse lo que ustedes quieran, para aquí la que manda soy yo. Yo soy la que tengo el control. Y yo me quedo mirando y digo, oye, pero qué mal lugar ponerse esta gente a pelear asuntos de tierra cuando están aquí frente a cuidado intensivo. Cuando entro, me recibe una enfermera y le digo, mire, yo vengo a ver a un paciente que se llama fulano de tal. Oh, sí, venga, que lo está esperando, está en estado muy grave. Pensamos que esta tarde se muere. ¿Cómo? Bueno, cuando entro, voy y le digo, señor, ¿tú eres el señor fulano de tal? Me dice, sí, soy yo. Estaba en una cama ahí. Y entonces le digo, yo soy el pastor fulano de tal de la iglesia adventista. Y me mira como con cara de incredulidad y me dice, ¿usted está seguro? Y yo me empecé a reír. Oye, ¿cómo que si yo estoy seguro? Y le digo, claro que estoy seguro. ¿Me puede enseñar su credencial? Un tipo que se está muriendo y de incrédulo. Oye, saqué la cartera y saqué la credencial y le dije, mire, aquí está. Y la agarra y la mira y la lee y me mire, ve. Y digo, ¿y qué es esto? Y entonces me la devuelve y empieza a llorar. Y empieza la historia. Cuando yo era un joven, miren, el tiempo que nos queda es corto. Esta historia la voy a dejar aquí para terminar la mañana y sigo con el sermón. Así usted tiene que venir mañana. Claro, si yo le hago esta maldad, usted tiene que venir mañana a escuchar una historia interesante. ¿O no es interesante esta historia? Venga mañana y te verá cómo termina la historia.
Un final feliz, ¿no? Y empieza a decirme que cuando era un adolescente conoció la iglesia, conoció el mensaje, conoció a Jesús, conoció todo, pero se le ocurrió una idea maravillosa. Primero, trabajar duro, ganar mucho dinero, hacerse rico y después, entonces, hacerse cristiano. Cayó en la garra del diablo, compadre. Mientras más ganaba, más quería. Mientras más tierra compraba, más tierra quería. Y empezó a comprar fincas y fincas y fincas, ganados y ganados y ganados, tierras y tierras y tierras, casas y casas y casas. Y el infeliz era tan esclavo que no tenía tiempo ni de salir a beber. Bebía cuando llovía de los pozos que se hacen. ¿Han visto esas? ¿Ustedes han visto esa agua que queda cuando llueve mucho? Eso era lo que bebía. Los riñones se le destruyeron. Y ahora con los riñones acabados, con mucho dinero, pero sin salud, los médicos empezaron a decirle, hay que hacerle trasplante de riñón. Y no aparecía una persona que fueran compadre, y los riñones para atrás, diálisis, hasta que ya no aguantaba más diálisis. Hasta que el médico le dijo, lo sentimos mucho, señor fulano, esto se acabó. Tenía las manos negras, porque se estaba llenando de toxina. Y él me está contando, y a mí me pasa una cosa cuando la gente me habla de que por tontería está perdiendo la salvación. Yo en lugar de ponerme, de ablandarme, lo que hago es que me enojo. Y cuando terminó su discurso, lloroso así, muy así, le digo, usted sí es un hombre bruto. Oiga, pero usted sí es bruto. ¿Cómo que usted cambió el cielo por las tonterías? Y todo esto cuando usted vino estaban aquí, cuando se va se quedan aquí. Digo, entonces usted es el esposo de una señora y el papá de unos muchachos que están ahí fuera repartiéndose tierra. Y dice él, sí. Digo, oiga, usted sí es poco sabio, poco inteligente. Bueno, vamos a arreglar esto de una vez. Ya usted sabe que se perdió lo de aquí abajo, ¿verdad? Y me dice el pobre que sí. Y usted sabe que perdió todo lo que tiene, usted no tiene nada. Y según veo, usted se está muriendo, compadre. Posiblemente se muera hoy mismo usted. Sí, porque la gente hay que ponerle la cosa clara. Así que imagínese que usted se muera, se pierde aquí, se pierde allá. Déjeme hacerle una cuanta pregunta. ¿Usted acepta a Jesucristo como su salvador personal? No, dígame sí o no. Sí. Y empecé a hacerle pregunta. Y sí. Digo, ahora todo sí, porque sabe que se va a morir. Pero cuando estaba todo bien, mire, y empezó a llorar. Sí, porque hay que agarrarlo duro, hay que apretarlo duro, compadre. Compadre, el hombre dijo todo sí, se ablandó, toda la cosa. Entonces pues empecé a llorar yo. Sí, porque usted tiene que ponerse en los zapatos del otro también. Un tipo que no estaba viejo, estaba joven. Un hombre de 50 y tantos años bajito. ¿Cómo que se está muriendo por bruto? Compadre, hay que sacar tiempo para comer, hay que sacar tiempo para beber agua. Hay que sacar tiempo para las cosas buenas de la vida. Pero este infeliz era esclavo de lo que tenía. Terminamos de hablar, me arrodillé, lo tomé de la mano, lo presenté delante de Dios, oré por él. Cuando terminé de orar me puse en pie, lo miré, se sonrió y me dijo, siento una paz en mi corazón y una alegría que no la puedo explicar. Siento como que Dios me aceptó, que Dios me recibió. Digo, que no le quepa la menor duda. Usted puede saber y estar seguro que usted está en paz con Dios. Y usted se puede morir en el momento que le dé la gana. Ya usted está arreglado con Dios. Sí, porque usted está muriendo. Y entonces, cosa linda, mamá. Me mira él así. Digo, sí, tranquilo. Y el monitor comenzó a parpadear. Le solté su mano, me miró sonriente y el monitor hacía pipi, pipi, pipi. Y entonces hizo pipi. Se quedó sonriente con los ojos abiertos. La enfermera me miró, vino corriendo. Me dice, enfermera, ya murió. Digo, Y entonces me dice, se me queda mirando ella y yo la miro. Y le miro la cara y veo que el tipo está así sonriente con los ojos abiertos y lo hago así, y le tapo los ojos. Digo, ya esto se acabó. Y me fui. ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió o no se murió? Déjese de cuento.
Aunque usted viva 100 años, compadre, oiga, la suya viene. La mía no, porque yo no tengo tiempo para esas cosas, Yo quiero ver al Señor en la nube de los cielos, ¿usted no? ¿Usted lo quiere ver? Y ver la venida del Señor. ¿Cuántos quieren ver a Cristo venir por la nube de los cielos? Entonces tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron su decisión? Son bautizados como lo fue Jesús y tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Pueden levantar la mano toda esa gente? Muy bien, pueden bajar la mano. Aquí viene mi segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes no saben si tienen su nombre en el libro de la vida? Levanten la mano, los que no saben si tienen su nombre. Oiga, déjeme aclarar una cosa. Si usted no sabe si su nombre está en el libro de la vida, no está. Porque todo lo que tienen su nombre en el libro de la vida, lo saben. ¿O no? Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué cosa? Será condenado. Cuando usted se bautiza, ponen su nombre en el libro de la vida. Y se le exige al mismo diablo que borre su nombre del libro de la muerte. ¿La paga del pecado es qué? ¿Y el regalo de Dios qué cosa es? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted ha sido bautizado como manda la Biblia, su nombre está en el libro de la vida. Pero un momento, vamos a aclarar eso también, porque la cosa hay que aclararla. Dios le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así que si usted una vez fue bautizado o bautizada y usted sabe que se fue a hacer su poca vergüenza, olvídese que lo borraron, compadre. Hay que poner su nombre otra vez a través de las experiencias del santo bautismo. Ahora hago mi pregunta de nuevo. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿sabe usted cuál es su condición? Si usted sabe, si usted entiende, si usted comprende y conoce que su nombre no está en el libro de la vida, póngase en pie conmigo. Recuerde, ya le dije, si usted no sabe si está, no está. Ahora, si usted está consciente que su nombre no está en el libro de la vida, póngase en pie conmigo. Mis preguntas siempre son difíciles porque la salvación no es un juego. Si usted sabe que su nombre está en el libro de la vida, póngase en pie conmigo. ¿Entienden la pregunta? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted no sabe si su nombre está, no está. No está. Si usted sabe que su nombre está, alabado sea el nombre de Dios. Estoy pidiendo que a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que saben que su nombre no está, se pongan en pie conmigo. El primer paso para recibir la gracia de Dios es reconocer que uno la necesita. Dios hará todo lo que sea por ti. Dios ha hecho todo lo que necesita ser hecho por ti. Y Dios derramará todo lo que sea por ti. Pero tú tienes que entender que lo necesita. Si tú no lo necesitas, si no reconoces que necesitas la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, el trabajo de Dios, Dios no te lo puede dar. Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no he hecho lo correcto, reconozco que no le he aceptado en la manera apropiada. Señor, reconozco que mi vida no ha sido lo que usted espera, reconozco que no le he dado el derecho, Señor, de trabajar en mi vida. Lo reconozco, pero ahora vengo a usted, Señor, para darle ese derecho. Cámbieme usted, láveme con la sangre de Jesucristo, vístame con su manto de justicia, únjame con el Espíritu Santo, transfórmeme con su gracia, Señor, y sosténgame con su mano todopoderosa. No me deje caer, Señor, sosténgame porque yo no puedo. ¿Es hermoso decir eso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Para quién es eso? Para todos los pecadores. Y entonces, a ese tipo de gente, cuando el Señor Jesucristo venga, les llamará y los pondrá a su derecha. Dice que sus ovejas estarán ¿dónde? A la derecha. Y aquel día de la ira de Dios, aquel día de la segunda venida, el Señor Jesús llamará a sus hijos. Y los llamará para que estén con Él para siempre.
Amigo, amiga, hermano, hermana, no importa en qué lugar o país te encuentres, reconoce que tu nombre no está en el libro de la vida. En el libro de San Lucas, capítulo número 10, Cristo le dijo a los discípulos lo importante de tener el nombre en ese libro. San Lucas, capítulo número 10. Ustedes saben que me fascina que la gente se mueva. ¿Qué le parece si vienen aquí arriba conmigo? Bebé, salga de aquel lado, subo para acá. Mi amigo y mi amiga vengan por aquí, suban aquí. Me encanta que suban aquí arriba conmigo. Quiero que todo el mundo les conozca y sepan que ustedes van para el reino de los cielos. Las personas tienen el derecho de ir o no ir. Adelante, pueden subir. San Lucas capítulo 10. Mire qué cosa linda. Lo importante que es este libro. Los discípulos habían salido a predicar y le dijeron a Jesús que aún los demonios se le sujetaban en su nombre. Dice San Lucas capítulo 10 versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice la Biblia, y les dijo, dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y escuche ahora lo que dice Cristo Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ¿de qué cosa dice ahora? De que vuestros nombres, ¿qué cosa dice? Están escritos en los cielos. Mi nombre lo registraron en ese libro el 30 de junio de 1979 a las 5:30 de la tarde, un sábado. Y me bautizaron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gascue, en Santo Domingo, República Dominicana, el pastor Abraham Hidalgo. ¿Es una fecha importante? ¿Sí o no? Sí. Es más importante que mi matrimonio, es más importante que todas las cuestiones que me hayan pasado en la vida. Porque si usted se pierde, todo pierde valor. ¿O no? ¿Sí o no? Y fui pastor de esa iglesia y el primer día que tuve que bautizar, ahí mismo donde me bautizaron a mí, me entró una tembladera, compadre. Y me puse nervioso cuando vi todo donde me bautizaron a mí. Y al candidato que tiene en la mano empecé a temblar. Y dije, wow, yo voy a bautizar donde me bautizaron. Vi los azulejos que hay, el piso, el techo, todo, y empecé a llorar. Yo le hago una pregunta: ¿es importante el santo bautismo o no es importante? Sí. ¿Es un requisito para entrar al cielo o no es un requisito? Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo estableció Jesucristo, no lo establecí yo. Usted debe prepararse, tomarse el tiempo que usted considere, pero tiene que prepararse para que su nombre se registre en el libro de la vida. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Le parece bien si oramos aquí? ¿Están de acuerdo que oremos para terminar? Aunque no estén de acuerdo, yo voy a orar. Voy a terminar porque ya el tiempo se acabó. ¿Cuántos felicitan a esta gente que están al frente? Ahora yo quiero que se pongan en pie todos los que son miembros de esta iglesia aquí en Guayabal. Pónganse en pie los miembros de la iglesia de Guayabal. Queridos y queridas, estas personas que pasaron anoche y pasaron hoy son un compromiso de Dios que Él pone en las manos de ¿quiénes? En las manos de ustedes. Tienen que orar, consagrarse y trabajar con ellos y ellas para que muy pronto se entreguen a nuestro Padre Celestial. ¿Quién es la persona que dirige la obra misionera en esta iglesia? ¿Es usted? ¿Puede pasar aquí al frente conmigo, por favor? Muy bien, aquí tenemos a la directora misionera. ¿Y quién es el primer anciano de la iglesia? ¿Está aquí? ¿Puede pasar conmigo, por favor? A estas personitas las conozco desde que eran niños y yo era pastor. Le estoy tirando los años para atrás, ¿no? Muy bien. Oiga, mire, aquí hay ancianos, mire que, vaya mamá. Bueno, esa es su sombra, la sombra de su mamá. Déjenme hacer una pregunta antes de venir a la oración. ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta semana? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo ha estado con nosotros? Entonces vamos a orar, vamos a estar en pie. Venga, mi amigo, que usted es el primer anciano. Así que lo vamos a dejar grabado, mire, desde ahora y para siempre. Y donde quiera que se vea este sermón, vamos a ver aquí a mi amigo Víctor,
que lo agarré de sorpresa. Así que mire qué elegante se ve mi amigo Víctor, ¿no? Qué cosa linda. Mira, Víctor, tú vas a orar no solo por la iglesia, sino por todas las personas que están aquí presentes. Y también va a orar por toda la gente que nos está siguiendo, que aquí en Rincón de la Tierra. A mí me alegra estar aquí. Desde que él era una bebé, y desde que usted no tenía bebé, y eran unos muchachitos, aquí estuvimos hace muchos años. Y me alegra ver ahora que ya tienen hijos e hijas, y que bueno, y de que él ya tiene hijos y ahora usted tiene nietos. Miguelina sigue siendo joven. Miguelina ya sabe, más batata, estoy diciendo que está joven Miguelina. Vamos a orar. Tú vas a orar por estas personas que están aquí y va a orar por todos los que nos siguen a través de la internet, la televisión, etc. Y yo voy a orar por ellos. ¿Te parece bien? Adelante. Dios y Padre, en esta noche, Señor, una vez más queremos agradecerte. Gracias, Señor. Te damos las gracias, oh buen Dios, por cada uno de los hermanos y amigos que hoy están con nosotros. Sí, Señor. Y aquellos que nos ven, Señor, a través de internet, que también puedan bendecirlo donde quiera que sea. Sí, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda hacer su obra en cada uno de sus corazones. Sí, Señor. Y que tú permitas, oh buen Dios, que un día no muy lejano, cuando puedas manifestarte esta tierra, aquellos que nos están viendo, los que estamos aquí en esta noche, podamos orar contigo por toda la vida. Sí, Señor. Danos el privilegio, buen Dios, de poder contar contigo en cada uno de nuestros corazones. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por el ministerio de los ángeles. Y ahora, Padre, queremos agradecer por cada uno de estos amigos y amigas que han pasado al frente. Gracias, Señor, porque han reconocido públicamente que quieren prepararse para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Hay otras personas, Señor, aquí en el público que han hecho esa decisión, pero le da vergüenza pasar al frente. Usted les conoce, usted sabe quiénes son. Por favor, Señor, que antes que sea demasiado tarde, resuelvan su situación con usted para que tengan ese derecho de participar en la patria celestial. Oramos también por todos aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión para que tomen una firme determinación de entregarse a Cristo Jesús. Y entonces alcancen la salvación y la vida eterna. Y entonces, a través del santo bautismo, esas personas tengan el derecho de que sus nombres se registren en el libro de la vida. Ahora, Padre, llévenos en paz de vuelta al lugar y cuídenos, que nada ni nadie nos separe de usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.